El 31º Encuentro Nacional de Mujeres eligió a Rosario como sede y durante todo el fin de semana unas 70.000 participantes coparon la ciudad. Mujeres de todas las provincias, del campo y de la ciudad, se dieron cita para discutir problemáticas, otras para visibilizar su situación personal y muchas para empoderarse y encolumnarse tras una misma consigna: no más violencia hacia las mujeres. La verdad es que cuando nosotras decíamos que esperábamos 70.000 mujeres, muchos nos miraban con caras de asombro. Todavía están llegando delegaciones de todo el país y el monumento rebalsó recién en un acto de apertura. Sabemos la importancia del encuentro, que el mismo encuentro ha dado origen a otras organizaciones, como decíamos en una asamblea la vez pasada acá, que por ejemplo la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito es hija de los encuentros. El movimiento de mujeres en lucha que paró durante la década del 90, los remates agrarios al cual pertenezco, es hija de los encuentros. Por lo tanto, esa cosa del debate colectivo entre todas las mujeres, la horizontalidad, la pluralidad, el consenso, el tener en cuenta que nos necesitamos entre todas para poder conseguir una vida mejor, eso es el encuentro. El documento que dio inicio a las actividades fue muy crítico con la situación social actual y con las políticas de género que llegan más tarde que los acontecimientos. Se hizo hincapié en la pobreza y la violencia que recaen en las mujeres con discursos machistas que las relegan en lo social, lo laboral y lo político a un segundo plano. Y Rosario es emblemático, es una ciudad emblemática porque en el año 2003 se hizo aquí el encuentro donde se forma la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que esperamos y todas decimos que también este año tiene que ser, por celebrarse acá en esta ciudad, tiene que ser un año emblemático para cambiar algo. Yo soy abogada de la Federación Argentina LGBT, que presentamos el proyecto de matrimonio igualitario, de identidad de género, hicimos los amparos, presentamos el proyecto de ley, debatimos en los medios y demás. Y en el caso de Argentina, el férreo opositor fue la Iglesia Católica. Las leyes no son mágicas, cuestan muchísimo lograrlas, pero si no se produce el cambio social, cultural posterior, por ejemplo, podemos llegar a tener una ley que legalice el aborto, pero podés llegar a un hospital donde te sigan tratando con violencia. En el encuentro se trataron problemáticas que abarcan a todas las violencias de género, de las cuales se desprenden casos desgarradores, donde las mujeres, por su condición, son desplazadas del sistema y no encuentran respuestas. El caso de Florencia, una madre cordobesa que junto a otros 15 padres denuncian abuso infantil en una escuela, pero que no han tenido respuesta del Estado. Y a partir de que los niños empiezan a contar qué fue lo que ocurrió en esa escuela, pudimos rearmar un relato donde han sido abusados sistemática y masivamente, donde han sido videofilmados, según los relatos de los niños. Hemos llevado estos casos a la justicia. La justicia en este momento está siendo cómplice de los abusos que ocurrieron en esa escuela, al igual que el Ministerio de Educación de Córdoba, que ha permitido que la escuela realice cambios en la escena donde ocurrieron los abusos. María Sandra Tula denuncia que su hija de 15 años le robaron en el hospital a uno de sus 2 mellizos, una beba recién nacida. Si al entrar a mi hija le tomaron las medidas de los 2 bebés, controlaron los 2 bebés y inclusive dijeron que los 2 venían para parto normal. A las 8 de la noche deciden hacerle la cesárea del día 19 y entra al quirófano. Cuando yo voy entrando con ella, el doctor me dice, no, usted se queda en la puerta. Y yo le digo, es menor, no, pero usted al quirófano no puede entrar. Entonces yo me quedo en la puerta, no pensé nunca que me iba a pasar esto, entonces me quedé en la puerta orando para que todo saliera bien y que los 2 bebés estuvieran bien y mi hija.
estuviera bien. Y resulta que cuando salieron me entregaron al varón y pregunté por la nena y me dijo, ya va a hablar el médico con usted. Cuando la traen a mi hija, solo dijo el médico, había uno solo y no sé quién cometió el error, pero era uno solo, no eran dos. Y no me dieron ningún otro tipo de explicación. De estos casos se desprenden otros que afectan a más personas y que tampoco tuvieron respuestas en la justicia ni en los gobiernos. Mercedes Beatriz Fernández denuncia que su hija Melissa murió por intoxicación de agrotóxicos en la localidad de Quequén y que nadie hizo nada por ella. Mi hija, el 13 de abril de 2015, en Quequén, ella venía de la facultad y a 3 casas de la casa de ella tenían un depósito de pastillas potosintos, que es fosfuro de aluminio. Hubo un día de lluvia que eso dejaron todo en una parte del depósito, entonces eso, como fue humedecido, ellos tiraron por las cloacas, por los desagües de las cañerías, y eso al ir pasando de casa en casa, hay en casas que estaban abiertas las ventanas y pudieron estar ventiladas, pero la casa de mi hija estaba totalmente cerrada. Entonces fue muy fuerte el veneno. Entonces ella entra a la casa y no alcanza a percibir mal olor, pero ella viene, se recuesta y a la media hora ella empieza a sentirse mal, que llama por teléfono a avisar que se siente descompuesta. Cuando le vino a buscar el novio, a llevarla al hospital, le llevó casi inconsciente y al llegar al hospital llegó en coma, que no podían entender qué le pasaba. A mi hija le sacaron cada órgano del cuerpo de ella para ver de qué se trataba y le encontraron que estaba totalmente envenenada de justamente el fosfuro de aluminio.